Hola estudiantes del 8º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy el tema es la novela, parte del género narrativo, y veremos su definición, el origen de la novela, características, los tipos de novela y su estructura. Los propósitos para esta clase son promover la lectura de novelas para facilitar el desarrollo del pensamiento crítico y la práctica de valores, reconocer la estructura interna de la novela y caracterizar los tipos de novela. Aquí tenemos un pensamiento de un presidente ucraniano. Todos los días luchamos para que todos los habitantes del planeta entiendan por fin, no somos una colonia, ni un enclave, ni un protectorado, ni una gobernación, ni un eyalato, ni una tierra de la corona, ni un trozo de un imperio extranjero, ni una parte de la tierra, ni una república asociada, ni una zona autónoma, ni una provincia, sino un Estado libre, independiente, soberano, indivisible e independiente, enfatiza. Entonces, a partir de este pensamiento, veamos el diálogo que tienen Ara y Male. Qué profundas palabras las del presidente de Ucrania. Esta situación me recuerda la novela El diario de Ana Frank. Las guerras no tienen justificación. No, ojalá solo fuesen ficción como las novelas. Bueno, entonces hablamos de esta situación que se da en la historia de la humanidad y lastimosamente actualmente siguen habiendo guerras. Y también estas historias se llevan al plano de la ficción para escribir novelas. Entonces, con esta situación inicial, vayamos a la definición del tema de hoy, la novela. ¿Qué es la novela? Es una narración literaria, es extensa. Sabemos que una novela es bastante larga, es todo un libro, a veces se divide en capítulos y tiene una trama compleja porque se diferencia de una fábula que tiene una introducción, nudo, un desenlace y una moraleja. Entonces esta obra es mucho más corta, en una página nosotros ya tenemos toda la obra. La novela, como dijimos, es extensa, constituye todo un libro, por lo tanto tiene más personajes y eso hace que la trama sea compleja. El origen de la novela. La etimología de la palabra viene de novela, relato corto o noticia. Características. Tenemos varias características. La primera es que la novela está escrita en prosa. La extensión es variada, pero es más larga que las otras obras literarias que les cité, más larga que el mito, que el cuento. Tiene también ficción. Todo lo que se escribe es ficción. Muchas veces se basa en hechos reales, como el caso del diario de Ana Frank, que es una niña que tuvo que vivir escondida en un altillo durante la guerra nazi. Entonces se basa en un hecho real. Puede tener un contexto histórico, como el mismo caso que el ejemplo que les cité. Tiene una estructura determinada de introducción, nudo y desenlace. Este orden puede ir cambiando y la estructura se convierte en lineal o quebrada, tal vez también tenga una estructura circular, dependiendo del escritor, de qué estructura le quiere dar.
y tiene una diversidad temática. Puede basarse en hechos históricos, en hechos totalmente de ficción, de ciencia ficción, puede ser una novela de investigación. Entonces, tiene una diversidad temática. Sabemos que hay temas recurrentes desde el inicio de la humanidad, que por ejemplo, el amor, la venganza. Esos son temas que los escritores toman para sus novelas. ¿Quién no recuerda a María de Jorge Isaacs, por ejemplo, en donde la temática es el amor? Entonces, siglos antes se escribió el amor, ahora se sigue escribiendo acerca de ese tema y muchos más. Los tipos de novela, a propósito, son, vamos a ir viendo una a una, están las novelas de aventuras, novelas de ciencia ficción, la novela policial, en donde se desarrolla un caso policíaco, la novela romántica, en donde la trama es el amor, novelas de caballerías, como ejemplo tenemos Don Quijote de la Mancha, en donde el protagonista se cree un caballero andante, novelas de terror que infunden miedo, terror, suspenso, novela fantástica, en donde nos alejamos un poco de la realidad y se contrapone a la novela realista, en donde la realidad prima se basa en hechos reales, la novela psicológica, en donde juega un poco con la mente de los personajes y tal vez del lector para que pueda entender la trama, novela filosófica, en donde nos hace pensar, reflexionar, novela epistolar y novela histórica. Entonces, esta es la clasificación, todos los tipos de novela que podemos encontrar. Vemos que es muy variada esta clasificación. Ahora vayamos a la estructura que ya les había adelantado, que tiene una estructura externa. ¿Qué sería externa? Por afuera. ¿Cómo se compone la novela? Tiene un título, tiene un epílogo, se divide en capítulos muchas veces, entonces esa sería un poco la estructura externa y tiene una estructura interna. Dentro de la novela podemos decir que esta estructura tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces esa estructura nos llevan a tipos de estructura. Cuando sigue ese orden lógico de introducción, nudo y desenlace, decimos que la estructura es lineal. Y si se rompe ese orden, se llama estructura quebrada. Entonces, de acuerdo al escritor, a la trama que le dé y a la forma en que quiera encarar su novela, podemos encontrar una estructura lineal y una estructura quebrada. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Al leer. Recuerden que se aprende a hacer haciendo, me decía una maestra. Yo les digo que se va a aprender a interpretar leyendo. Una vez que ustedes tomen una novela, agarren ese gusto por la novela y van a decir, recuerdo ese programa en donde decía que la estructura es lineal cuando se presentan los personajes, luego hay un problema y luego viene el desenlace. Y es quebrada porque empezó con el problema, con la acción en sí y después nos presenta todo el ambiente y todos los personajes. Lo van a recordar. Les invito a leer la novela que más les agrade, que les llame la atención, que tengan a su alcance. Después se van a dar cuenta de que no van a parar de leer. Sigamos con la clase y llegamos a la evaluación. Selecciona la respuesta correcta. La novela se caracteriza por, ¿qué habíamos dicho? Es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, nos dice la primera proposición. La segunda, en la letra B, escritura en verso y narra hechos ocurridos en un mundo real. Se escribe en verso la novela. Relato breve que narra sucesos irreales. Y narración literaria que narra sucesos históricos. ¿Cuál les parece que es la respuesta correcta? Tal vez en algunas ustedes estén de acuerdo con alguna parte de la respuesta, pero no es completa.
Entonces vamos a ir descartando esas respuestas. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con la A, la letra B, la C o la D? ¿Qué dicen ustedes? Si pensaron la letra A, es la respuesta correcta. La novela se caracteriza por ser una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Es el sujeto que cuenta los hechos de la historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinados. Entonces, ¿es el protagonista, es el lector, personajes secundarios o es el narrador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es ese sujeto que cuenta la historia? ¿Qué piensan? ¿Narrador? Si respondieron así, está excelente la respuesta. Pasemos al siguiente punto. El niño con el pijama de rayas es una novela que narra una historia situada durante la Segunda Guerra Mundial. El pequeño hijo de un comandante de un campo de concentración desarrolla una amistad prohibida con un niño judío de 8 años. ¿A qué tipo de novela corresponde? Y tenemos las opciones: romántica, de ciencia ficción, histórica o de terror. A ver, ¿qué piensan ustedes? Es una novela histórica porque se basa en hechos reales. Seguramente vieron la película, ¿verdad? Entonces les invito a leer esta novela y todas las que quieran, como ya les dije. En resumen, podemos decir que las novelas las leemos para que podamos aprender cosas nuevas, nos hacemos más cultos, ponemos en marcha nuestra imaginación, ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos la ortografía. Todo esto podemos lograr con la lectura de novelas, aparte de ejercitar la memoria. ¿En qué capítulo me quedé ayer? ¿Qué fue lo que pasó con tal o cual personaje? Practicamos la concentración también, además de reducir el estrés. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un mundo imaginario. Como ya dije, imaginario, vamos a imaginar una situación y vamos a estar leyendo y nos vamos a olvidar de muchos problemas, de muchas situaciones que capaz que tengamos y no esté a nuestro alcance resolver ahora mismo. Y nos entretenemos. Ahora volvemos a ver a nuestras compañeras y dice: me interesa leer novelas históricas, a lo que le responde: a mí las de terror. A ver, ¿a vos qué te interesa? ¿Qué querrías leer? El niño del pijama a rayas, el diario de Ana Frank o algunas de terror u otras fantásticas. Anda a la biblioteca de tu escuela, elegí y podés empezar a leer. Hasta aquí llegamos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.